Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran. Ahora aquí, en Quinta Avenida y Calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña una de las personas que ustedes más han solicitado mediante el foro que tenemos abierto en Cuba Debate. Celebridad de la televisión, conductor, guionista, periodista esencialmente y polemista de béisbol, mi querido amigo Reinaldo Taladriz. Muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo, Amaury. Lo que no sé esa lista de títulos si es exacto o no, pero bueno, la iremos viendo en el camino. Entrevistarte a ti siempre es como navegar por el filo de una navaja. Espero que lleguemos al final sin cortarnos, o al menos sin cortarme yo. Se ve que hacías poesía. Todas estas cosas que yo te he dicho, ¿con cuál tú te sientes más cómodo? Bueno, esencialmente periodista. Como periodista, casi todo lo que tú has dicho lo he hecho como periodista y me gusta ser periodista. Soy periodista, hago periodismo televisivo, radial, escrito también y esencialmente periodista. Pero también tú has sido, por ejemplo, cuando yo te conocí, o cuando intimamos, quiero decir, yo te conozco desde que tú eres casi un niño y hablaremos del ICAI y de tus padres. Tú fuiste director, por ejemplo, de Cubavisión Internacional, cuando eso se inauguró, ¿no? Eso es parecido a deportistas que han empezado por el básquet y se han dado cuenta que lo de ellos es jugar pelota, o viceversa. Sí, es cierto. Es una historia, el presidente del ICRT entonces, Enrique Román, me llama, me dice, era un momento muy difícil, ¿te acuerdas? De 16, 18 horas apagones, reducción de la dieta en este país en un 30%. El periodo especial. El periodo especial en su momento, tú te podías parar en la calle Línea y no había un solo auto en la calle Línea, era un momento muy difícil. Y en la televisión, que es una industria que come muchísimo, luces, cabezales, casetes, micrófonos, también estaba afectada, muy afectada. Un estudio necesita aire acondicionado, piezas, de todo, todo. Y hacía falta desesperadamente buscar un mecanismo. Y entonces el antiguo Canal del Sol, que tenía el turismo, pasó al ICRT y el ICRT decidió, con lo que era Cubavisión Internacional, que era satélite, unificar aquello y hacer un canal. El canal tenía una doble misión. La primera es la imagen de Cuba. Esa es por encima de todo, aún en esa difícil situación económica. Y la segunda era también convertirlo en una fuente de ingresos para ayudar a que la televisión sobreviviera, como se logró. No por Cubavisión Internacional, no, porque eso no resuelve nada en última instancia económicamente. Es el apoyo del Estado el que mantuvo la televisión viva en esa época. Pero bueno, fue esa doble tarea. Estuve casi 2 años ahí, pero me di cuenta que yo no era basquetbolista, que lo mío era el béisbol, no era el básquet. Ahora que hablaste de la televisión, y sería importante porque este programa es un programa de la televisión, ¿por qué si hacer una televisión grabada es tan caro? Porque tú grabas los programas y después los tienes que editar y buscas cubículos de edición y cassettes. Todavía nosotros trabajamos con formatos realmente bastante antiguos. ¿Por qué tú crees que la televisión cubana normalmente es grabada y no es televisión en vivo? Yo pienso que es algo que tiene que ver con lo que está
mencionando Raúl recientemente de cambiar mentalidades. Yo pienso que también es un problema de mentalidad. Es verdad, ese hecho es inobjetable. El costo de la televisión grabada comparado con el costo de la televisión en vivo es una diferencia abismal. Y sobre todo para una televisión pobre como la nuestra. Pasaje a lo desconocido empezó en vivo, después pasó a ese mecanismo, pero yo creo que es un problema de mentalidad. Sí te digo, conozco al actual presidente del ICRT desde hace muchos años, tú también, tú lo conoces antes que yo. Sí, lo conocemos bien y lo queremos, no solamente lo conocemos. Yo lo conozco un poco después que tú, yo no correteaba por el ICRT como tú, en las cámaras y con tu papá y eso, pero sé que él le gusta la televisión en vivo, sé que es una gente que defiende ese criterio, pero no creas, dirigir una industria no es fácil. Hay mentalidades también, pero ojalá se hiciera más televisión. De todas maneras, hagamos votos, por lo menos aquí, de que la televisión vuelva a ser en vivo. Ese entrenamiento, esa adrenalina que genera la televisión en vivo, no debíamos renunciar a ella, ¿no? Es igual que en el deporte, ya que tú hablaste de adrenalina, sí, hay que estar listo, el prearranque. Hay gente que usa la cosa de estar hablando como si estuviera en el aire y de pronto ya estamos en el aire. Creo que Pinelli hacía eso. Pinelli, sí. Creo que Pinelli hacía, pero se hace en otros lugares también. Y sí, es un entrenamiento, es una prueba de fuego. Claro, yo participo, no es mi programa, pero soy parte de un programa que también es en vivo. Y un programa largo, de 1 hora y media en vivo, y que a veces ha sido hasta de 4 horas, en momentos difíciles. Estás hablando de la mesa redonda, ¿no? Sí. Bueno, tú eres definitivamente uno de los panelistas más atractivos para el público de la mesa redonda. Cuando hablo atractivo por tus argumentos, por la información que tú das, no porque tú seas más bonito que Arlene, porque no es cierto. No, Arlene es mucho más bonita que yo. Es lo que te quiero decir. Arlene sobre todo ahora que ha bajado mucho y eso está mucho más por eso, atractiva. ella es mucho más bonita. Se parece a cuando llegó de Guantánamo. Es mucho más atractiva, de hecho, también. Y la pregunta, yo creo que es una pregunta de la que me estoy haciendo eco. ¿Por qué la mesa redonda? Y tú sabes que yo tengo una gran relación con las personas que dirigen y manejan la mesa redonda. ¿Por qué la mesa redonda no le dedica un día, al menos un día, como hace Granma los viernes, por ejemplo, un día a tratar temas nacionales, a responder reclamos de la población, a plantear problemas cotidianos del pueblo de Cuba? Esa es una excelente pregunta. Si tú no me hubieras hecho esa primera pregunta, este no fuera el programa de Amaury. Primero, ¿cómo surge la mesa redonda? La mesa redonda surge en una coyuntura excepcional, en un momento especial, y así surgió. Ahora viene una segunda etapa, que es un reto, que es convertirse en un programa habitual y un programa de televisión. Esto tiene distintas lecturas. Por ejemplo, se recogen muchos planteamientos, ¿por qué la mesa redonda no toca esto? ¿Qué pasa? Que cuando hay alguien que dice la mesa redonda, planteamientos sobre la mesa redonda, hay que diferenciar. Una cosa es que tú me digas, yo no estoy de acuerdo en el enfoque que tú diste de las elecciones en Estados Unidos, eso es un desacuerdo, una insatisfacción con lo que se hizo. Ya. Y otra cosa es, yo quiero. Hay una línea de pensamiento que dice, eso es un reconocimiento, porque la gente quiere que se toquen ahí y no en otro lado. Y hay gente que dice, qué bueno. Si la gente cree que ese es el lugar. Además. Ahora, yo te puedo decir también que en Cuba hay, ¿cuántas son? Decenas, ya no me acuerdo ahora el número exacto porque ha aumentado mucho, pero hay más de 60 emisoras de radio en este país. Hay 3 periódicos nacionales con distintas frecuencias, 2 diarios, 1 semanal. Hay revistas, hay programas de radio, hay otros programas de televisión. Realmente poner ese peso solamente en la mesa redonda me parece que es un poco desproporcionado. Sí, pero por ejemplo, yo te puedo decir que Ariel Terrero hace excelentes comentarios económicos, ¿seguro? Que Pepe Alejandro en Juventud Rebelde y en Canal Habana hace tremendos comentarios de problemas económicos, problemas reales. Son periodistas, es prensa cubana, es medios masivos. Te puedo decir que en Radio Rebelde hay un programa que se llama Hablando Claro en mediodía, que es excelente para debatir, discutir cosas polémicas de la realidad. Pero a pesar de eso, sigue el peso en la gente en la mesa redonda. Si tú me preguntas a mí, yo encantado la vida hablaría yo de economía, de la realidad cubana, lo hago en el deporte, lo hago en otras cosas y no tengo ninguna objeción. De todas maneras, no sería justo decir que la mesa redonda nunca ha tocado temas nacionales. Por ejemplo, cuando colapsó el sistema eléctrico del país, fue en la mesa redonda donde en 3 días se abordó a fondo ese problema y era un problema nacional de primera urgencia. Sí. En la mesa redonda han comparecido determinados dirigentes de primer nivel, o sea, informando de cosas en determinado tipo de intercambio. No obstante, yo estoy listo cuando quieran, como quiera y como se desee para abordar cualquier tema nacional. No porque sea experto, no porque sepa más que nadie, sino por la voluntad. Oye, porque eres cubano y, claro. Y los padeces. Claro.
nosotros, si vamos a ser como somos, un país diferente, que queremos construir algo diferente, que está por construir, por diseñar, yo pienso que una de las cosas es no convertir nuestra televisión también en eso que es muy fácil. La tentación está ahí mismo, de caer en el facilismo, el populismo, es una tentación muy a la vista. Como cuando Jesús fue al desierto antes de predicar a probarse con todas las tentaciones, hay que probarse de esas tentaciones, porque es muy fácil, es un medio muy poderoso. Yo prefiero que nuestra televisión resista tentaciones y sea, el periodismo en específico sea investigativo, profundo, que vea todos los temas, que cualquier problema tiene, es un rompecabezas y tiene varias piezas. Ningún problema es ni unicausal, todos son multicausales y que se sea profundo. Eso sí, yo lo prefiero. Ok, de todas maneras, como ya tocaste un tema bíblico, también hay que evitar, yo pienso, que llegue como aquel pasaje bíblico donde sale Jesús de Nazaret, sale de Emaús y los discípulos no lo reconocen. O sea, que un día nosotros podamos realmente reconocernos en la televisión que merecemos y que debemos tener. Yo estoy totalmente, esa frase, Amaury, tú eres veterano de los congresos de la UNIAC y tus discursos famosos en los congresos de la UNIAC, todas esas frases son mis breves intervenciones son inobjetables. Esa frase dicha así, en sencillo, es inobjetable. Nadie la puede discutir. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que un poco ver, cuando se dice esa frase, ¿qué se quiere? Yo sé lo que tú quieres que se toque, yo te conozco, pero puede ser que haya alguien que lo que quiera es, nada, una inquisición en la televisión. Y bueno. No, está bien, está bien. Yo te hice la pregunta y tú la respondiste. No, claro. Por ejemplo, hablando como periodista, ¿qué tú opinas de lo que han dado en llamar el intercambio cultural, la cantidad de músicos, académicos e intelectuales que el gobierno de Obama, por ejemplo, ha permitido que con ciertas facilidades de visa entren a los Estados Unidos y se presenten? Bueno, a mí me parece excelente porque el problema es que los que están afectados por ese bloqueo, y es bloqueo la palabra, no es otra, son los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces ese intercambio cultural me parece excelente y que mientras más norteamericanos sanos que vengan a conocer, va a ser mucho mejor. Y que el intercambio cultural es Estados Unidos-Cuba, es entre dos países, y Estados Unidos es Montana, Dakota, California, Boston. Es muy grande Estados Unidos. Claro. Es muy grande. Entonces, ¿sabes por qué? Porque la imagen que le dan... Yo me refería a los Estados Unidos, hablar del intercambio con Estados Unidos, no con una ciudad de los Estados Unidos. Claro, eso mismo. Se ve que tú eres brillante. No, eso es para que me lleve suave en la entrevista. A partir de ahora. ¿Qué pasa con el intercambio? En todos los sectores, ojalá sea en todos los sectores, porque la imagen que le han dado de Cuba es tan mala, que la peor experiencia que puedan tener aquí es mejor que la imagen que ellos traían de Cuba. Te lo aseguro. Sí, tú me has dicho cuánto se beneficia con ese intercambio el pueblo norteamericano. La idea es cuánto se beneficia el artista, el intelectual cubano con ese intercambio. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo que a mí me gustó mucho lo que vi. Acabo de ver recientemente una escuela coral americana, creo, que es católica, creo que no recuerdo si es católica o protestante, pero religiosa, en un intercambio con los niños de su edad, de secundaria, de uno de los conservatorios nuestros, no sé si es el que está no me acuerdo cuál de ellos, intercambiando, los muchachos dirigiendo coro, los dos, de tú a tú, en igualdad de condiciones. ¿Quién gana? Todos ganan ahí, ganan ellos y ganamos nosotros. Me parece excelente eso. O cuando se inauguró una exposición aquí de un gran fotógrafo norteamericano que había sido censurado en Estados Unidos por fotografías eróticas, se inauguró aquí en La Habana. Y vino increíblemente a esa inauguración hasta un ex asesor de Clinton. Estuvo aquí. A mí me parece que gana todo el mundo. Bueno, yo estuve leyendo en un currículum tuyo que encontré que tú habías sido premiado de alguna manera, o señalado específicamente como el periodista más popular en algún año, el conductor más popular en otro. ¿Quién otorga eso? ¿Cómo se llega a eso? Porque, déjame aclarar, eso es una encuesta. Porque la revista Opina ya no existe. O sea, no, esa era la época tuya. Sí, la mía. Los premios Opina, eso, en Carlos Mar, yo me acuerdo de aquello. Yo era el último lugar. Tú siempre quedas en el último lugar. Bueno, déjame explicarte. Eso es una iniciativa de un programa de la televisión, se llama Entre tú y yo, tú lo conoces. Sí. Ahí está Irela, que es uno de los grandes misterios de la televisión cubana, la edad de Irela. Está entre los grandes secretos. Las mujeres no cumplen edad, la dice pero caballero. el caso Irela es una cosa fantástica. Tiene la edad mía, así que no te preocupes, no tire más. Una pista. Pero bueno,
Entonces, ellos han desarrollado la iniciativa de hacer una encuesta popular, pero tiene el respaldo también y le ha dado orden a esa encuesta el Centro de Investigaciones del ICRT. Entonces, mezclando esas dos, ellos seleccionan un premio de popularidad que no tiene que ver con calidad. Ya sé. Y es la idea de eso. Eso, lo malo es que tú te marees y te creas que tú eres mejor que alguien. Ahí perdiste legal. Ahora, tú como casi nadie, yo diría que nadie, como nadie, eres adorado por el público y criticado. O sea, yo creo que eso es bárbaro, porque quiere decir que no eres indiferente. E incluso en programas de la televisión no cubana, se te ha señalado particularmente con una dosis de farandulería mayor que con juicios objetivos y críticos. ¿Por qué tú crees que la respuesta y la agresión contra ti siempre es en un plano tan bajo, tan miserable y tan asqueroso, y nunca sobre temas objetivos? Bueno, ya adelantaste parte de la respuesta. Voy a ser breve porque yo creo que el tema no amerita más, porque yo no soy tan importante, ni mucho menos. Es cierto. Para nuestro pueblo sí, Taladri. Es cierto lo que tú dices. Eso, primero, te demuestra que nunca han podido atacar el mensaje y usan la vieja táctica de atacar el mensajero. Eso lo único que te reafirma es lo que dijo Fidel. Son huérfanos de ideas. No pueden atacar lo que uno diga, atacan a la persona. Claro. Y lo segundo, al atacarla con mentiras y calumnias, más allá de cometer un pecado bíblico, siguiendo ya con la tradición, es uno de los 7 pecados capitales, más allá de mentir y calumniar, de quien habla, eso es de ellos. Ahora, ¿es verdad que tu familia era dueña de Tropicana? Absolutamente cierto. Ah, es cierto. Sí. Ah, No, bueno. pero además yo creo que ese es un ejemplo más de la riqueza de lo que es la historia cubana, la revolución cubana, este proceso. Cuéntame eso. Esto tiene muchas historias. Esto daría para un programa. Yo solo te puedo decir que sí, mi familia está ahí. Yo tengo las fotos de la mesa de los dueños de Tropicana, algunas, porque lamentablemente mi tía abuela, ya fallecida, se llevó muchas, murió. Lamentablemente murió con odio hacia nosotros. Nos culpaba de perder todo eso, pero nos culpaba a mi padre, o sea, a su sobrino y a nosotros, que sí, por supuesto, se quedaron. Solo te digo que lo curioso de eso es que teniendo esa situación, mi padre y que era novio de mi madre, están vivos y casados todavía los dos, desde esa época. Las 2 veces que cayeron presos, creo que era en el BRAC, Buró de Represión de Actividades Comunistas, el primero que se hizo fuera de Estados Unidos en el mundo. Y yo me siento muy orgulloso que mi padre, a pesar de estar en ese medio, eran los dueños. Y haberse dedicado a eso, se dedicó, mira, a caer preso 2 veces en esa época, a leer, a hacer cosas, al igual que mi madre, que le llevaba, por ejemplo, la carta semanal. Cuando Fidel sale de prisión y vivía en el Vedado, en Tira, México, le llevaba la carta semanal y otras cosas más que hizo. Y yo me siento muy orgulloso que viniendo de ese medio hayan podido trascender a partir de qué, de la cultura, entendiendo la cultura no como arte, sino como toda la información de un ser humano. Bueno, dejando claro que cultura no es solamente arte, tú hablaste de tus padres, a quien yo conocí, bueno, cuando entré al ICAI, porque Raúl era vicepresidente del ICAI y Arita era jefa de despacho de Alfredo, o sea que cerca del arte estuvieron. Pero aparte de que ya me hablaste de ellos, y puedes volver a hablar, no hay nada más bello que un hijo hablando de su padre, tú eres hijo único además, me encantaría que me hablaras del niño Reinaldo en el ICAI. Bueno, eso todavía es menos importante, pero bueno. No, pero quiero aprovechar para hablar. ¿Cómo tú sabes, Taladrín? No, ¿Cómo tú porque- sabes lo que es más o menos importante para el televidente? Explícame eso, ¿cómo tú lo sabes? No, ahí te tengo que dar la razón. No, ahí es igual que la frasecita famosa de tocar los temas nacionales, yo te tengo que dar la razón, la frase es inojetable, vaya. No, pero sí quiero aprovechar porque yo creo, y te lo pueden decir cualquiera que trabajó en esa época, que mucha gente considera que los años 60, principios de los 70, fue la época de oro del ICAI, no solo por lo que se llegó a producir como obras trascendentes que trascienden el tiempo, etcétera, no solo por eso, sino por muchas razones. Sí, efectivamente, mi madre fue, no jefa de despacho, Alfredo le dio un título que creo que no lo ha vuelto a dar, que era coordinadora general del ICAI. ¿Sí? Creo que él no lo ha repetido. Bueno, sí, nosotros llamábamos Entonces jefe de era la despacho. oficina que estaba delante de la de Alfredo. Yo crecí ahí, acuérdate que en esa época no había ni Betamax, ni DVD, ni nada más. Y era ver películas.
y yo crecí viendo 6 o 7 películas semanales. Eso estimula en un niño, no cabe duda, las sinapsis cerebrales, la imaginación, leer, etcétera. Y eso sí, me ayudó mucho. Y también me acuerdo, ¿cómo se me va a olvidar? Mi padre era vicepresidente a cargo de la industria, era una estructura muy inteligente. Julio era vicepresidente, Julio García Espinosa, a cargo del arte, mi padre atendía la parte de la industria. Saúl Yelín era la figura internacional que movía por todos lados el cine cubano. Santiago estaba en su apogeo creando el noticiero, en la época de oro aquella del noticiero. Y yo sí recuerdo ir a las grabaciones. Y esos fueron momentos inolvidables para mí. Sí te digo que libré una batallita pequeña, pero que me siento orgulloso de ella, porque a mis padres los borraron de la historia del ICAI. Y la libré y la volvería a hacer igual y ya lo reconocieron. No es culpa de nadie, no hay que culpar a nadie, no es responsabilidad de nadie, pero la historia es la historia. Y si usted menciona en el 50 aniversario a gente X, también mencionado, que no los hayan mencionado a ellos, realmente es un acto de injusticia histórica. Bueno, no hay nada, vuelvo a decir, no hay nada más que tenga más gallardía, más hidalguía en un ser humano que salir a dar batallas por sus padres. Así que te toca, mi socio, y esperemos que sigas haciéndolo hasta el final. Tú estudiaste Derecho, ¿ejerciste? No. Eso es una excelente pregunta. Ya estás haciendo preguntas otra vez de esa. Ya volviste a subir la velocidad de la recta. No ejercí Derecho nunca, no te estés riendo. No, yo salí de la universidad, pasé mis 2 años de servicio social y por ello, yo mi tesis, es que yo, aún en la Facultad de Derecho, por ejemplo, mi tesis de graduación la hice sobre los grupos de poder en los Estados Unidos. Hablaba el inglés, me enseñaron a hablar inglés de niño. Me gradué con una tesis, por ejemplo, de los grupos de poder. Eso es una asignatura, se llama Teoría del Estado y el Derecho. Y ahí fue donde conocí el periodismo. Porque trabajando en eso, me tocó las relaciones con la prensa norteamericana, sobre todo la televisión. Y ahí pasé una escuela espontánea. Yo aprendí televisión trabajando con las grandes cadenas de televisión norteamericanas. Y eso lo complementé de manera perfecta, yo te diría, la verdadera escuela, cuando se crea en Cuba. A finales de los 80 Cuba comienza, Cubavisión Internacional, a participar en un programa que tenía la antigua CNN, la de Ted Turner, que no es la de ahora, me refiero incluso en contenido. La de ahora es tremenda. Y entonces, ¿qué pasa? Que se me fue dando un proceso muy natural. Yo llegaba como asesor de la idea, del contenido, pero me empezaba a gustar más cómo editaba el editor. Y espérate, ¿cómo hacía esto? Y me fui metiendo. Yo tengo una sed insaciable de saber, eso sí lo tengo, de tratar de saberlo todo. Cómo era el editor y la cámara, y cómo se grababa, y las ideas. Lo que yo traía, que había aprendido empíricamente, más esto que lo estaba mirando, empecé a experimentar con ellos y me convertí en uno más del equipo. Y al final ya me decían, ven, edítalo tú con el editor. No de que yo te tocara las teclas, no, que edítalo tú, corta aquí, vamos a intercalar un planito aquí, una disolvencia aquí, ya empecé yo a hacer eso y me encantó aquello. ¿Y se fue quedando el derecho? El derecho quedó a la espera. Eso me ha buscado problemas con dirigentes de la esfera jurídica del país que dicen, no digas más que tú estudiaste derecho y que no lo ejerciste, porque eso no es un buen ejemplo. De todas maneras, siempre te queda la oportunidad de volver de ser abogado. ¿Cómo no? Mira, pudiera ser abogado tuyo si tienes algún problema. Espero no tenerlo. ¿Tú crees que yo te defendería bien? Yo creo que tú me defenderías por lo menos mucho. No sé si bien. No sé si bien. Ya estás cuestionando mi capacidad, mi aptitud. Vamos a caer en el programa que te ha dado una absoluta popularidad en el país. Pasaje a lo desconocido. ¿Qué impacto social tú sientes que tiene Pasaje a lo desconocido para el público? Yo nunca me imaginé que iba a pasar eso. Y eso que pasó cuando Pasaje a lo desconocido empezó en 1997. En esa época había 2 canales de televisión. Y realmente... ¿Qué tiempo llevan al aire? 15 años. 15 años. Este es el año número 15. A mí no me gusta eso, aniversario, eso. Este es el año número 15. Lo que sí no, te lo pregunto por curiosidad, no recordar. Son 15 años. Que estar 15 años en pantalla no es fácil. En ningún lugar del mundo. ¿No te cansa? Yo llevo un año y ya estoy cansado. No, porque ahí es donde está lo de no marearse, que te he mencionado 3 veces. Yo estoy insatisfecho permanentemente e inventando siempre. Y el equipo que trabaja conmigo es excelente y se ponen a inventar siempre. ¿Y por qué no hacemos esto distinto? Te voy a poner un ejemplo. En ese momento que empezó a Pasaje a lo desconocido, había 2 canales.
Cuando yo empecé a poner ese tipo de documental, en Cuba no había cultura de ese tipo de documental. Hoy eso, no solo hay 5 canales que ponen cantidad de documentales de ese tipo, sino que se vende ahora en las esquinas, en las calles. Tú puedes comprar ahí un disco de Discovery. Y eso me obliga a volver a cambiar. Yo quiero que el peso del programa esté en los temas que tengan más que ver con la vida cubana, con las cosas cotidianas de la gente, y darle menos peso al documental y más peso al intercambio, a la discusión. Y ahora existe un programa que muy gentilmente Radio Rebelde me ofreció y ya está saliendo al aire desde enero, que se llama Pasaje a lo Desconocido en Radio Rebelde, que puede o no ser el mismo tema que se toca el domingo, los sábados 7 de la noche. Eso hay que aprovechar los programas. ¿Está el director de...? No, sábado, para que la gente... para que la gente sepa que Reinaldo, porque te acabas de virar a la cámara, para que sepa que aparte de todo, Reinaldo invitó y es una alegría para nosotros que haya venido el director de Pasaje a lo Desconocido. Quisieron venir porque este programa ya es una leyenda. Entonces la gente quiere venir. Oye, fui al programa Mauri. Y esté con nosotros aquí. Y a Manolito, que estaba ahí. Eso son leyendas. ¿Cómo se hace, no? Fíjate, te he tirado... Iremos todos nosotros a ver cómo lo hacen ustedes. No tiene comparación. Tú tranquilo, quédate aquí en Abdala, que no te preocupes. Ahí está la drita. Entonces, ahí tienes un ejemplo de un cambio que hemos hecho porque la realidad nos ha llevado a eso. Pero yo lo que te quería decir, que yo nunca pensé que fuera a pasar eso con Pasaje a lo Desconocido, mucho menos durar 15 años. Y sabes, después de pensarlo mucho, la causa que yo creo es que a pesar de todo lo que digan y todo lo que ha pasado, y a pesar de los pesares, y de todas las fallas cualitativas que pueda tener nuestro sistema educacional, eso es un resultado más del alto nivel educacional de este país en comparación con otros países del mundo. Que ese tipo de programas que existe en casi todos los países, casi nunca es de los más populares. Y sin embargo, aquí logró colarse con altos niveles de popularidad. ¿Cómo te preparas para esos programas? Bueno, ahí también hemos ido cambiando. Hubo una época que yo hacía eso, la tarjetica y los temas. No me enseñes, no me ahora voy a enseñar que está vacía. No están vacías. No, ¿ah, sí? No están. Yo las uso además como abanico. Ya, también eso es una oportunidad. Eso es una seña. Eso es una seña. No voy a decir más nada. No, porque te revelo secreto aquí. Al principio empecé así. Hoy viene a Mauri. ¿De qué le voy a hablar? Bueno, le voy a hablar de esto, después esto, primero esto, después esto. Y a veces eso, con la limitación de tiempo, me hacía quedar muy rígido. Y después he ido probando el tema de a veces, pero tienes que dominar el tema. Yo tengo que saber quién es Amaury, qué ha hecho Amaury a la hora de prepararme para entrevistar a Amaury. O no, primero no entrevistar, es un diálogo. Yo no quiero hacer más entrevistas, yo quiero intercambiar, discutir, conversar. No la clásica entrevista, aunque el formato esencial es de entrevista. Y también introduje algo que no lo inventé yo, es tan viejo como la mayéutica de Sócrates, que aquí generó cierto rechazo. A Taladrí le falta el respeto al invitado. Taladrí, ¿viste? Lo interrumpe. Lo interrumpe. Óigame, la contrapregunta es una cosa tan vieja. A mí me acusan de eso, de la contrapregunta. No, pero te voy a explicar por qué. El problema es que existe un mal hábito, que tú entrevistas a alguien y lo que diga esa persona es sagrado, palabra de Dios. Pero es que tú puedes tener o dudas de lo que dijo tu entrevistado, o quieres que esclarezca algo, o no estás de acuerdo. O quieres redireccionar. Entonces, por ejemplo, argumento. Yo te pregunto, las corbatas finitas son mejores que las anchas. Y entonces tú me dices, las corbatas finitas ayudan a la circulación, etc. Y entonces yo te digo, ¿pero por qué usted dice eso? Si yo acabo de leer un artículo de un cardiólogo que dice que es al revés. Es un ejemplo absurdo. Nadie vaya a pensar que la corbata Mauri ayuda a la circulación. Sí. Bueno, quién sabe. Pero bueno, eso es lo que hacía Sócrates. Sócrates en sus clases con sus alumnos decía una cosa y los alumnos tenían que retar. Y eso te obliga a convencer, no a sentar un dogma, sino a convencer. Y yo creo que eso a la larga se gana. Y también el intercambio y hablar como hablan los cubanos. Mira, lo voy a decir aquí, y yo tengo una larga correspondencia, ¿sabes con quién? Que empezó casual, la tuve con Cinto y con Fina García Marrón. Un día a la salida, y eso para mí fue un honor impensado, inmerecido, que un día a la salida de una, no me acuerdo qué era, en el Palacio de las Convenciones, ellos me llamaron. Yo me quedé muy así. Me dijeron, ay, muchas gracias por devolver la cubanía a ese tipo de temas en la televisión. Y yo me quedé frío. Y a cada rato ahora, Fina me manda unas noticias, me manda cartas con comentarios elogiosos o no, con opiniones de ella. Y que el solo hecho de que una persona, y también Cintio, de esa altura, de esa dimensión, me hayan dicho eso,
me dio la satisfacción porque yo también me propuse hablar como hablan los cubanos. Los cubanos no hablan de ningún tema de esa manera que a veces se quiere, disciplinada de... Amaury, la corbata ayuda, y entonces Amaury dice, la corbata ayuda por esto, por esto. Prácticamente el próximo tema. Los cubanos nos interrumpimos. Los cubanos nos sobreponemos. Los cubanos polemizamos, hablando de cualquier tema. Entonces, ¿por Nos qué? involucramos sentimentalmente en una conversación. Es la pregunta que yo lo hago casi siempre. ¿Qué haría usted? Por ejemplo, un tema tan difícil como la eutanasia. Claro, tú tienes que saber a quién le puedes hacer esa pregunta. El doctor Calixto Machado es una autoridad mundial, pero a la vez es una persona muy, muy jovial. Y yo le pregunto, ¿y si usted estuviera en ese caso, qué haría con un familiar suyo? Hay gente que no le gusta que yo pregunte eso, pero yo creo que es poner en la perspectiva humana a grandes científicos. Y yo creo que eso no afecta ni el contenido ni la calidad. Yo creo que es una forma de acercarse a la gente, o como yo me gusta decir, de elevarnos a la gente. Taladí, ¿tú eres casado? Ya pasé por eso. Bueno, mira, imagínate, a veces uno es bateador de líneas cortas, a veces da nada más batazos largos, no sé. Entonces, mira, no he navegado con suerte en ese tema. Una ex mía terminó, fíjate, cosa rara, una ex terminó de profesora de canto en Nicaragua. Otra anda por la televisión china. Y otra por tu programa. Pero tú eres un exportador de esposa, sería una cosa sí, así como... no, pero otra por tu programa. Entonces, ¿qué pasa? Y otra pasó por mi programa. Relájate y coopera. ¿Y qué pasa? Que, no sé, uno ama tanto a las mujeres que yo no quiero, quizá uno no quiere darle la oportunidad de que después desencantarla. Y entonces quizás ese sea mi destino, a lo mejor no. A lo mejor después termino encadenado en la cárcel de tu piel, como dice la canción. Sí, pero tienes que apurarte. O sea, Sí, es verdad, no, es verdad. Tienes que apurarte. Es verdad. Mira, eso fue una anécdota que yo vi una vez de Bobby Salamanca, que Bobby Salamanca acostumbraba a decir que la gente como él, y yo me incluyo ahí, que no somos agraciados, teníamos que hacerle swing a 10 lanzamientos para envasarnos 3 veces. La gente agraciada a lo mejor le hace swing a 3 lanzamientos y se envasan 2 veces. Y entonces eso me lleva a esforzarme más. Y hay gente que se envasa las 3 veces. Sí. De los 3 lanzamientos. Sí, cómo no, cómo no. De 3-3, bueno, pero esos son los agraciados. Yo no estoy entre los agraciados. Defendamos tus ojos, entonces nos quedamos por ahí. Tú siempre tienes que ir con los ojos por delante. Tú siempre dices, mírame a mis ojos. Sí. Y ahí empieza. Ahora, ya casi terminando la entrevista, y es cierto, no hemos hablado de béisbol. ¿De qué equipo tú eres? Ah, no, ¿pero qué tú crees? No. Que tú me vas a coger manso así entre primera y segunda, me vas a virar, me vas a sorprender así fácil aquí en un programa nacional. Idea, no, de verdad. No me digas. Porque tú eres un polemista de béisbol, tienes tu peña cuando estamos la... Como le dijo Michael Corleone al marido de la hermana antes de liquidarlo, no insultes mi modesta inteligencia. Pero tú no lo vas a decir entonces, no vas a aprovechar para Mira, decir... lo que sí voy a defender es un principio, porque tuve el honor y una de las grandes experiencias de mi vida de ser el conductor de los Juegos Panamericanos del 2003. Organicé una experiencia que se llamó la cabina postemporada en la final del año pasado de la pelota en la COCO. He hecho experiencia con la COCO, con Radio Ciudad del Mar, con la W en Santa Clara, de béisbol. Primero, yo hago lo mismo que hago siempre, preguntar, polemizar, intercambiar. Yo no tengo ni que narrar ni ser el especialista, busco los especialistas. Aquí en La Habana uso a Lázaro Vargas, uso no es la palabra correcta. Me acompaña y yo aprendo de Lázaro Vargas, una persona inteligentísima. En Cienfuegos lo hago con Antonio Muñoz, que es muy simpático y muy ocurrente y tiene cosas geniales. En Santa Clara lo he hecho con varias personas también y ahora tengo retado a un duelo al conductor de la W de Santa Clara, Normando Hernández, para hacer un debate de pelota, adivinen dónde, en el Mejunje de Santa Clara. Histórico, espero que sea. Para bien de todo, no porque esté yo. Ahora, lo que sí defiendo es el derecho a incursionar en varios temas. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que te dice, eso no es serio. Hablar de pelota es una payasada, tú eres una gente seria. No hagas eso porque pero eso te rebaja. Hay gente que piensa que la pelota no es un asunto serio. Sí, porque la pelota es un asunto lo que muy te serio. dicen, chico, tú eres un analista serio, tú hablas de temas políticos, ¿cómo tú vas a hablar de pelota? Pero es que la pelota es un asunto muy serio para este país. Yo te voy a ser franco. No es más, en mi opinión, que tratar de
ejecutar, llevar a la práctica el concepto que defiendo con convicción, que es el concepto de Fidel de la cultura general integral. De manera que tú no seas especialista de todo, pero sepas un poquito de historia, de economía, de arte, todo eso es cultura, de deporte. ¿Por qué no? Eso lo único que hace es enriquecer tu alma, tu espíritu, tu cerebro. Está probado que el cerebro tiene plasticidad, que es capaz de volver a aprender a hablar cuando tienes un accidente, que cambia de hemisferio. La capacidad de aprender matemática a los 60 años se ha demostrado, de estudiar a los 60, 70 años. Todo eso lo único que hace es enriquecerte. Saber de pelota y saber de política y de un poquito de economía y un poquito de ciencia, lo único que te hace es una persona más íntegra, como dice el concepto de Fidel que yo defiendo. Porque sí, mucha gente aplaude el concepto de Fidel, pero después, si tú hablas de deporte, te caen arriba. ¿Por qué tú haces de eso? Eso no es serio. No, yo creo que eso es muy serio y muy complejo. Y el deporte tiene 1.000.000 de aristas también, sociales, económicas, políticas, como lo tiene todo. Y los comentaristas deportivos merecen el mayor respeto. Y no hay que subestimar para nada eso. E incluso he librado otra batalla más reivindicando el derecho de los deportistas a ser analistas en estas transmisiones, cosa que yo defiendo a capa y espada también y lo he hecho, lo he demostrado. Así que para mí eso ha sido una escuela, un orgullo compartir y conocer a todos esos deportistas cubanos. Gente como Lázaro Vargas, que recientemente contó cómo rechazó $8 millones después de la Olimpiada de Barcelona y está aquí con 20 problemas, como tenemos todos. Desde esas experiencias hasta aprender qué son los 5 tipos de lanzamiento en la pelota, hasta aprender las señas para robar una base, quién se ve, de todo. Y además lo único que se hace es disfrutar más el mayor espectáculo cultural de este país, que es la pelota. Bueno, terminando ya, yo te agradezco muchísimo que tú hayas venido. Espero, no sé lo que tú pensarás, que el título de este programa se haya ajustado a la conversación que hemos tenido. Pero yo quiero terminar con una pregunta porque siempre me queda como una duda. Tú has estado defendiendo a la televisión cubana, que es defender a Cuba. Tú has estado defendiendo el deporte cubano, que es defender a Cuba. Tú has estado defendiendo a la educación cubana, que es defender a Cuba. Tú has estado defendiendo a tus padres en la historia, que es una manera de defender a Cuba. ¿Defender a Cuba para ti es un deber o una obligación? Lo que yo soy, o sea, lo que yo he aprendido, se lo debo en esencia a el cambio que tuvo este país en el año 59, que permitió esos números que te mencioné ahorita y ese nivel. Yo soy hijo de eso, con sus virtudes y sus defectos, con sus limitaciones y sus grandezas, con sus imperfecciones, pero yo soy hijo de eso. Sería una ingratitud mayor, pecado bíblico también, la ingratitud, no ser consecuente, agradecido y defender lo que te permitió ser lo que tú eres. Para bien o para mal, yo no soy nada excepcional, pero lo que soy se lo debo a ese proceso, a esos 50 años, a esa revolución. Y yo con convicción, o como diría la canción de Silvio, si quieren considerarme arrastrable, con orgullo me pongo una medallita aquí y con orgullo soy arrastrable. El problema es que no me voy a dejar arrastrar, porque también en un momento dado en la vida hay que saber defender las cosas en las que tú crees por cualquier medio. Primero me matan, pero con orgullo, si esa es la categoría, me incluyo en esa gran canción de Silvio y soy arrastrable, pero por convicción, no porque signifique prebenda ni nada, por convicción. Lo que no quiere decir que a uno le guste que la vida sea cada vez mejor. Y el socialismo se hizo para que el ser humano viva mejor, integralmente, no solo materialmente, pero también materialmente, y que el ser humano sea mejor. Así que por convicción hago esas cosas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. No, gracias a ti. Gracias por con dos que se quieran, ¿por qué no? Con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien,
con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta.